Continuar nuestro estudio sistemático del Evangelio de Marcos. Sabéis que hoy vamos a comenzar Marcos capítulo 3 y estamos estudiando el ministerio público del Señor Jesucristo aquí en la tierra y estudiamos, ¿verdad?, cómo el Señor comenzaba a predicar el mensaje del Evangelio con la oposición de los escribas y fariseos, que posteriormente se extendió a toda la nación de Israel. Y es curioso porque la nación de Israel, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, sabéis que este versículo es fundamental para entender todo el devenir del Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo. Se le hace una promesa, ¿verdad?, a Eva, que es lo que conocemos como el protoevangelio. Dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La nación de Israel esperaba esa simiente, esa persona que iba a venir y que le iba a liberar de la caída del pecado que se acababa de producir. De hecho, fijaros, está al comienzo del Antiguo Testamento y en el último libro, en Malaquías, en el capítulo 3, vemos la misma idea, como el pueblo de Israel anhelaba, pedía la venida del Mesías. Fijaros en Malaquías capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumados. Esperaban la llegada de ese libertador, esperaban la llegada del Mesías. Pero ¿qué sucede? Que cuando llegó, el pueblo de Israel lo rechazó. El apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino, ¿y qué? ¿Cómo continuó? Y a los suyos no le recibieron. En lugar de esperar al ansiado Salvador y Libertador, el pueblo se volvió contra Jesús y pidió a gritos su ejecución pública. Fijaros cuál fue el final, todos lo conocéis, en Mateo capítulo 27. Fijaros este pueblo de Israel que anhelaba la venida del Mesías. Justo antes, fijaros, versículo 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué dijo el pueblo? Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Pero lo sorprendente de todo, como estamos estudiando a lo largo de este Evangelio de Marcos, es que los que dirigieron la campaña contra el Mesías
fueron nada más y nada menos de los dirigentes religiosos de Israel. Estos escribas, estos fariseos, en lugar de ver los milagros que hacía el Señor Jesucristo, se oponían cada vez más y más a Él. Lo odiaban. No porque sanara a personas, no porque echara fuera demonios como estamos estudiando, sino porque desobedecía sus costumbres, porque el Señor Jesucristo afirmaba ser el Hijo de Dios. A ellos les molestaba que Jesús afirmara su deidad, una aseveración que consideraban blasfemia y digna del castigo de muerte. Estos escribas y fariseos estaban cegados por sus propias tradiciones, por la dureza de sus corazones. Eran los encargados de guardar la palabra, pero se estaban negando al creador de la palabra. En lugar de reconocer los milagros de Jesús como señales de su deidad, decían que esas obras las hacía con el poder de Satanás. Fijaros en Mateo capítulo 12, versículo 24, dice la palabra del Señor, acusando al Señor Jesucristo, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Estos eran los escribas y fariseos. El Señor Jesucristo proclamaba el Evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas para salvar, para perdonar y para dar vida eterna. Este mensaje traía vida a los ciegos espirituales, traía libertad para quien vivía en la esclavitud. Ningún mensaje podía ser mejor. Era la mejor noticia que se podía anunciar. Pero sin embargo, encontró la oposición. ¿Qué predicaba Jesús? Lo estamos viendo. Jesús predicaba la salvación a través de la gracia de Dios a pecadores, quien Dios justificaba, aunque no habían hecho nada para merecer el favor de Dios. Estaba predicando la justificación por fe, la justificación solo por gracia, nada de obras. Y esto era contrario a lo que anunciaban los escribas y fariseos. La religión judaica se centraba en alcanzar el reino de Dios por medio de su propio legalismo. Sin embargo, Jesús predicaba que para alcanzar el reino de Dios solamente sería posible para aquellos que se humillan, aquellos que confiesan su indignidad y se vuelven al pecado. Y solo por la gracia. No es una salvación por obras, no es una salvación de cara a la galería, no es una salvación externa, sino es una salvación que comienza por dentro. El ejemplo lo tenemos, ¿verdad?, en Pablo. Dice Pablo que cuando iba camino de Damasco era un fariseo como dedicado y meticuloso. Dice que conforme a la ley era irreprensible, pero su interior, que es lo que verdaderamente cuenta, estaba lleno de avaricia, de orgullo y de ira desenfocada. Y solo cuando Dios en su gracia y solo por su pura gracia transformó el corazón de Pablo, pudo comprender que la verdadera justicia no viene por nuestros logros religiosos, sino que la salvación, queridos hermanos, es un regalo de Dios por medio de la fe en Cristo. Esto lo odiaban los fariseos. Esto lo odiaban los escribas. Jesús estaba desmascarando su religión porque eran falsos pastores que llevaban al pueblo por el mal camino.
Y Jesús lo reprendió. Jesús reprendió su hipocresía. ¿Sabéis por qué? Porque estaba condenando al pueblo. Y el máximo, como vimos la semana pasada, el máximo, por así decirlo, clímax de toda esa ley que habían creado, se encontraba en el día de reposo. El problema, como vimos la semana pasada, no era el día de reposo. Dios lo había establecido como el cuarto mandamiento, pero era un día de adoración y era un día de descanso, como podemos ver en Éxodo capítulo 20. Pero ¿qué había sucedido? Que estos escribas, estos fariseos, estos rabinos habían desarrollado decenas de reglas extrabíblicas de conducta para el día de reposo. Habían establecido una gran cantidad de rutinas, una gran cantidad de reglamentos, una gran cantidad de restricciones, una gran cantidad de limitaciones. El pueblo, en lugar de llegar al día de reposo como un día de descanso y de adoración a Dios, estaba bajo el peso abrumador de la esclavitud del legalismo farisaico. Era un día, en lugar de descanso, era un día de carga insoportable. Y para estos judíos, para estos escribas y fariseos, el día de reposo era fundamental. Por eso Jesús ataca a estos escribas y fariseos. Y vamos a ir a nuestro texto en Marcos capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Si recordáis, el Señor ya le había enseñado acerca del día de reposo en la sección justo anterior que estudiamos la semana pasada, en los versículos del 23 al 28. Ambas secciones se enfocan en el conflicto entre Jesús y los fariseos en relación al día de reposo. Fijaros, Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y la acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Hasta aquí la palabra del Señor. En el primer pasaje que vimos la semana pasada, vimos como los fariseos protestaron y el Señor hizo una declaración que era apabullante, versículo 28, cuando afirmó ser el Señor del día de reposo. Y esa afirmación es igual que afirmar que era Dios. De hecho, fijaros en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra del Señor, Juan 5, 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús no solamente era el día de reposo, sino que Él estaba decidido a demostrar que realmente lo que estaban haciendo en el día de reposo era una serie de reglas de confección humana que de nada valían. La primera vez lo vimos que estaban en el campo, cruzando ese camino. En segundo lugar, vamos a ver cómo este segundo pasaje donde habla sobre el día de reposo tiene lugar en la sinagoga.
Y vamos a ver en primer lugar los dos primeros versículos para entender cuál es la situación. La situación, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía seca una mano y la acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Vemos que el Señor Jesucristo se encontraba en una ciudad de Galilea, no se especifica. Vemos que entra en la sinagoga, donde según el pasaje sinóptico en Lucas capítulo 6, versículo 6, dice que él enseñaba. Entraba a la sinagoga y comenzó a enseñar, como nos complementa Lucas capítulo 6, versículo 6. Dice cómo solía hacer. Lo vemos, ¿verdad? En Marcos capítulo 1, versículo 21. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, y que hacía el Señor Jesucristo, enseñaba. La gente de Galilea ya estaba acostumbrada y asombrada por la enseñanza de Cristo. El Señor Jesucristo enseñaba con autoridad, a diferencia de estos escribas y de estos fariseos que estaban más interesados en citar sus propias opiniones que en exponer el texto bíblico. Desgraciadamente, esta situación es similar, ¿verdad? Ahora en muchas iglesias se centran en otras cosas, en citar opiniones, en citar sus propios pensamientos, y se olvidan de exponer y de explicar y de interpretar y de aplicar el texto bíblico. Además, el contenido del mensaje de Jesús era distinto a lo que el pueblo había oído antes. El Señor Jesucristo predicaba el arrepentimiento, predicaba la fe, predicaba la verdadera justicia. Sin embargo, vemos como en medio de esta sinagoga había allí un hombre que tenía seca una mano. Versículo 1, había allí un hombre que tenía seca una mano. Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 6, sabéis que era médico, observa aún más y dice que se trataba de la mano derecha. Sabéis que la mayoría de las personas son diestras, por lo tanto esta situación en este hombre había sido algo debilitante. Y dice, tenía seca una mano. Esta palabra seca en el griego se refiere a atrofia. Se usaba para referirse a las plantas muertas que se habían secado y marchitado. Por lo tanto, esta mano seca nos da la idea de que la mano de este hombre estaba neurológicamente sin vida, que estaba inhabilitada. Él no podía hacer las tareas normales, y es probable que este hombre que se estaba en la sinagoga no pudiese trabajar ni ganarse la vida. Sin embargo, fijaros, solamente tenía esta mano inválida, pero esto no amenazaba su vida. Jesús, fijaros, pudo haber esperado hasta después del día de reposo para curarlo. No era, para que me entendáis, algo de extrema gravedad, llevaba sin más tiempo, podía haber esperado a que pasara ese día y curarlo al día siguiente. Pero el Señor Jesucristo quería de nuevo resaltar un planteamiento espiritual. No lo hace por casualidad, sino que a propósito elige no posponer la curación porque deseaba responder y enfrentar las restricciones antibíblicas que habían creado estos escribas y fariseos. Al igual que en otras ocasiones, intencionalmente sanó a este hombre en el día de reposo. ¿Conocéis, hermanos, cómo los fariseos
y los escribas habían establecido, ¿verdad?, un sistema religioso, y como vimos la semana pasada, estaban allí acechándolo para poder acusarle. Los escribas y fariseos sabían lo que especificaba el Antiguo Testamento, pero ¿qué habían hecho? Habían distorsionado la ley de Dios, habían distorsionado la palabra del Señor y habían añadido una serie de tradiciones adicionales. ¿Y qué era una de ellas? Ya la vimos la semana pasada, y era en relación al cuidado de las personas que estaban enfermas o lisiadas. Y sabéis que decía la ley que ellos habían creado que a menos que la vida de una persona estuviera en juego, en el día de reposo no se podía hacer nada que mejorase su condición física, ya que eso se consideraba trabajo. Lo más que se permitía hacer a un médico o a un pariente en el día de reposo era mantener a la persona o bien viva o bien conservarla en el estado en el que se encontraba hasta el día siguiente. Por lo tanto, cualquier tipo de mejora en la condición física, cualquier tipo de cuidado, se consideraba trabajo. Sobre esa ley que ellos habían creado, totalmente apartada de la ley de Dios, si Jesús sanaba al hombre, ¿qué iba a pasar? Que según ellos habría quebrantado las restricciones del día de reposo. A estos escribas y fariseos le importaba muy poco el bienestar físico de esta persona. Su única preocupación, fijaros versículo 2, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. ¿Con qué finalidad? De poder acusarle. Lo único que querían, su único interés, le daba igual, era poder acusarle. Si lo hacía, podían acusarle de quebrantar el día de reposo. Y por lo tanto, podrían sumarle en su deseo de que fuese condenado. Y fijaros, vamos a ir por un instante a Lucas, capítulo 6, versículo 8, porque nos da una información que es muy importante para entender este pasaje. Es el mismo pasaje, pero fijaros, Lucas capítulo 6, versículo 8, vamos a ir desde el 7. Le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle, ¿verdad? La misma idea que el versículo 2. Fijaros lo que dice el 8. Mas él, refiriéndose a Cristo, conocía los pensamientos de ellos. El Señor Jesucristo, en su omnisciencia, conocía los pensamientos de ellos. Jesús se dio cuenta de que estos escribas y fariseos le estaban llevando a una trampa, pero en lugar de evitar el conflicto, lo buscó. No rehuyó, sino que él sabía que estaba en lo cierto, que no estaba pecando, y por tanto los confrontó. Y vamos a ver ahora la confrontación. Hemos visto la situación, ahora vamos a ver la confrontación. Versículos del 3 al 5. Entonces, dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 3, versículo 3, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Jesús
sabía que los fariseos estaban conspirando en secreto. Jesús inició esta confrontación, no rehuyó, no dio marcha atrás, sino que él sabía que tenía el control de la situación. No solamente era el Señor del día de reposo, sino que es el Señor de cada uno de los días y de todo lo que sucedía en ese momento. Y es interesante, ¿verdad?, ¿qué vemos aquí extraño? Es interesante como este hombre que tenía la mano seca no inicia el contacto con Jesús. Es más, él no tiene ningún indicio de que pidiera ser curado. Fijaros, al contrario que el resto de los milagros, capítulo 3, versículo 3, fue el Señor Jesucristo quien le pidió que saliera de la multitud. Le dijo: levántate y ponte en medio. El Señor había terminado de enseñar y ordenó a este hombre que pasara al frente de la sinagoga. Y el hombre, tal vez sorprendido, obedeció. Según Mateo, en este mismo pasaje, fueron los fariseos quienes comenzaron a preguntarle a Jesús acerca de lo que él pretendía hacer en Mateo capítulo 12. Y Jesús responde a la pregunta y hace una analogía con un argumento que va de menor a mayor. Y hace lo siguiente, fijaros en Mateo, vamos a ir porque hace capítulo 12, Mateo 12, en este mismo pasaje, los versículos del 10 al 12. Dice: y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y fijaros, versículo 11, él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Fijaros, el Señor Jesucristo le responde tanto aquí en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Marcos, y va con un argumento de menor a mayor. Él estaba diciendo: si es aceptable ayudar a una oveja en el día de reposo, ¿cómo iba a estar mal ayudar a un ser humano? ¿Qué es más importante, un animal o una persona? Ningún fariseo podría haber argumentado que las ovejas eran más valiosas que las personas. ¿Sabéis por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, tal como dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Sin embargo, los fariseos muchas veces trataban a su ganado con más misericordia que las personas. Es sorprendente que ellos estuviesen dispuestos a suspender sus tradiciones religiosas por ayudar a un animal antes que auxiliar a otra persona. Por eso continúa el Señor Jesucristo con su argumento y les dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Les dejó, queridos hermanos, sin argumento. Porque fijaros lo que dice al final del versículo 4. Pero ellos callaban. Estaban con esta pregunta acusándoles en 3 niveles. En primer lugar, estaba mostrando la naturaleza ilícita de las restricciones y tradiciones que ellos habían implantado. Porque el Antiguo Testamento enseñaba con claridad a las personas a hacer el bien. Por tanto, el no ayudar, el no hacer el bien, aún en el día de reposo, hacía que los escribas y los fariseos fuesen los que estaban quebrantando
la ley de Dios. En segundo lugar, estaba mostrando cómo era su corazón. Su corazón estaba endurecido. Ellos estaban más interesados en acusar al Señor Jesucristo que en ayudar al hombre que sufría. Y en tercer lugar, la pregunta se enfoca en la maquinación de los fariseos contra el Señor. Qué irónico, ¿verdad? Que ellos, que se habían autoproclamado los protectores del día de reposo, quisieran secretamente que el mismo Mesías quebrantara sus tradiciones. ¿Para qué? Para darle muerte. Jesús le está enseñando que Él está más interesado en hacer el bien, en mostrar compasión, que por así decirlo, en cubrir o en hacer o en observar una meticulosa observancia de ceremonias y rituales religiosos. Fijaros, vamos a ir por un momento a Isaías capítulo 1, porque es la misma enseñanza que el profeta hace para el pueblo de Israel. Hacer el bien más que esa observancia religiosa. Isaías capítulo 1 versículo 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y fijaros lo que le dice el versículo 16. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. ¿Qué quiere decir esto? Dios no se complacía en los sacrificios en los días de reposo cuando su pueblo se negaba a hacer el bien o a mostrar bondad a otros. Por eso el Señor les puso en esta pregunta: ¿está mal hacer el bien? Para estos escribas y fariseos era un dilema. ¿Qué podían decir? Si decían que era malo, que era ilícito hacer el bien, salvar una vida, entonces no podían acusarlo de nada malo. Reconocer esa verdad habría contradicho sus tradiciones bíblicas, mientras simultáneamente afirmaban que Jesús estaba haciendo era algo malo. He dicho sus tradiciones bíblicas y sus tradiciones rabínicas. Por otra parte, si afirmaban que era lícito hacer el mal y matar,
¿Qué estaban haciendo? Estaban poniéndose en desacuerdo con el Antiguo Testamento. Estaban en un dilema. Por un lado estaba el Señor y le estaba diciendo: fijaros vuestras leyes, cómo son una contradicción con la ley bíblica. Y al final, ¿qué hicieron? Callaban. Jesús obligó a los fariseos que estaban deseando acusar a Jesús, les obligó a callar. Ellos sabían que el Antiguo Testamento decretaba y anunciaba que había que hacer siempre el bien. Ellos sabían que en el día de reposo era para hacer el bien y para no dañar. Y lo que el Señor Jesucristo le hace con estas preguntas era lidiar y mostrar cuál era su verdadero problema. ¿A quién estaban honrando estos escribas y fariseos? ¿Aquel que deseaba mostrar misericordia y compasión hacia las personas? ¿O aquellos que hacían caso omiso del sufrimiento de otros con el fin de mantener su apego estricto a sus propias regulaciones de creación humana? Jesús los había acorralado. Fijaros, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo. Fijaros cómo estaba el Señor Jesucristo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Cómo tuvo que ser esa escena, verdad? Toda la sinagoga en silencio, todos los escribas y fariseos que estaban acusándolo sin poder acusarle, y el Señor dice que los mira con enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones. El Señor Jesucristo se había enojado ya en otras ocasiones. Lo vemos en Mateo, en Juan capítulo 2. Pero este es el único pasaje en todo el Nuevo Testamento en el cual el texto declara específicamente que Jesús estaba enojado. Estaba enojado por la incredulidad, por la dureza de su corazón. Y por eso el Señor Jesucristo les dice al hombre de la mano seca: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Una murmuración, ¿verdad? Tuvo que salir de esa sinagoga porque muchos habían conocido a ese hombre. No solamente habían quedado sorprendidos de la enseñanza de Jesús, sino también porque había retado y se había enfrentado de manera pública a estos fariseos, mostrándole la incredulidad y la absurdez de cada una de sus leyes. Y sí, también porque había hecho este milagro. Continúa y dice: él extendió la mano y le fue restaurada sana. Finalmente, llegamos al versículo 6 y vamos a ver la conspiración. Dice 6: y salidos los fariseos no pudieron decir nada más, se tuvieron que ir. Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Sus corazones estaban endurecidos. Habían visto este milagro de Jesús. Habían visto cómo verdaderamente era el Señor del día de reposo. Pero al contrario,
al Mesías que tanto estaban esperando el pueblo de Israel. Los escribas y los fariseos aumentaron su furia contra Jesús. Dice Lucas capítulo 6, versículo 11, ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí en qué podrían hacer contra Jesús. Estaban furiosos. El Señor Jesucristo había desafiado en público su autoridad. Y fueron rápidamente, actuaron rápidamente. Salidos los fariseos, tomaron, dice la Escritura, consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Ya no había tapujos. Para destruirle. Los fariseos, impasibles ante el poder de Jesús, no quisieron arrepentirse, no quisieron convencerse, no quisieron abandonar su deseo y su confianza en sus propias obras y en sus tradiciones que de nada valen, y cerraron su corazón endurecido tanto a la palabra de Dios como al Hijo de Dios. No fueron capaces de refutar a Jesús, no fueron capaces de negar la realidad del poder sanador de Cristo, sino que simplemente dice la Escritura que salieron furiosos. Pero salieron decididos a encontrar la manera de eliminar a Jesús. Y en su afán, dice la Escritura que se encontraron un interesante aliado. Los herodianos. Esto sabéis que era un grupo político que no era religioso, sino que era mundano, que lo único que hacía era apoyar al rey Herodes y la dinastía de Herodes el Grande, y por tanto era un grupo político de Roma. A estos judíos seculares, sus compatriotas, fijaros qué contradicción, en lugar de ver a Jesús, lo veían como leales a la cultura greco-romana. Eran diferentes a ellos. Podrían ser considerados sus archienemigos, pero sin embargo, estos dos grupos encontraron un enemigo común en Jesús. Por un lado, los fariseos odiaban a Cristo porque se oponía a su sistema de leyes puesta por ellos y a su justicia personal. Por otro lado, los herodianos odiaban a Cristo porque temían que su popularidad con el pueblo le convirtiese en una amenaza potencial del rey Herodes. Ambos grupos se unieron y rechazaron al Hijo de Dios. Qué pasaje, ¿verdad? Qué contradicción, ¿verdad? Por un lado, la misericordia de Jesús. Con este hombre de la mano seca que estaba en la sinagoga. Y por otro lado, el odio de estas personas, de estos escribas y de estos fariseos hacia el propio Mesías. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con el fin de poder matarlo. Dice Mateo en este pasaje sinóptico en capítulo 12, versículo 15, sabiendo esto Jesús se apartó de allí. Pero como hemos recordado en esta mañana, incluso el Señor Jesucristo en su muerte triunfó, porque pagó el castigo por el pecado y resucitó de los muertos en victoria. Debido a ese sacrificio, queridos hermanos, el Señor del día de reposo, como hemos visto o hemos leído en el versículo 28, ofrece reposo celestial a todos los que en Él creen. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.